Si estamos comenzando el programa, volviendo a la palabra de todos los miércoles. Mi nombre es Pablo Ocampo Bernal, que te voy a ir compartiéndote aquí a las 8 de la noche, si así el Señor nos permite. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos que nos ven, tanto amigos y familiares, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos. Tenemos un tema que vamos a compartirte, si el Señor así lo permite, aquí a las 8 de la noche. Estamos transmitiendo aquí en casa, estamos transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. No podemos ir en cabina hasta que Él nos diga cuándo podemos ir allá. Pero bueno, vamos a compartirte un poco de la palabra de Dios, hablarte sobre el tema de que todos somos hijos de Dios, ya que hemos estado hablando eso sobre de la semana pasada, sobre de que si somos hijos de Dios o no, y si lo soy, ¿qué evidencia tengo de que soy hijo de Dios? Ya que es la conclusión de toda persona que dice creer en Dios, aquellos que dicen que van a una iglesia, que todos son hijos de Dios, o a los que no van a una iglesia, que son hijos de Dios también. En el libro de Génesis 1:27, este pasaje dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Con este pasaje y otras más, muchos le hacen pensar de que todos somos hijos de Dios por el hecho de ser creados por Dios. ¿Es lo que nos hace pensar o es lo que piensa mucha gente, de que todos somos hijos de Dios? Como si somos creación de Dios, pues claro, por lógica que somos hijos de Dios, aún sin importar de lo que somos. Es decir, si con esta idea nos hace pensar, fíjate lo que hay pensamientos así, que sin importar la religión que uno profese, o lo que cree, o lo que es la persona, sea bueno o sea malo, todos somos hijos de Dios. Pero también hay personas que hacen pensar o que creen que son hijos de Dios por asistir a una iglesia o porque van a una iglesia. Ellos creen de que son hijos de Dios. También hay personas que piensan, tanto como los que si sus padres iban o van a una iglesia, y porque ellos nacieron en un hogar cristiano, ellos creen que ya son hijos de Dios también. O también hay personas que porque creen que Dios existe, con eso le hace ser o lo hace creer que son hijos de Dios. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esta idea ha afectado a muchas personas, porque a pesar de la vida que están llevando, creen que son hijos de Dios. A pesar de la vida o de lo que son ellos creen que aún así son hijos de Dios. Es decir, si mueren esas personas, creen ellos como creen que son hijos de Dios, y si son hijos de Dios, pues serán salvos. Los que no son hijos de Dios, pues no serán salvos. Pero más sin embargo, la idea es que todos somos hijos de Dios. Es lo que piensan algunos, porque somos creados de Dios, entonces todos somos hijos de Dios. Entonces si morimos, todos vamos al cielo. Eso es la conclusión de las personas, de los que piensan que todos somos hijos de Dios. Pero si fuera verdad de que todos somos hijos de Dios sin importar la religión que uno profese o de lo que es uno, siendo bueno o malo, la pregunta sería, ¿cuál sería la conducta o forma de vida de un hijo de Dios? ¿Habrá un modelo a seguir? ¿O Dios nos creó con la libertad de hacer lo que nos parezca, sin regla, sin restricciones de nada? Si es así, ¿por qué Salmos 25:4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu senda? Eso dice la palabra de Dios. Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirmo mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. En 2 de Crónicas 6:27 dice: tú lo oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debe seguir. Lo que se ve en esos pasajes de la Biblia es que es Dios enseñando al hombre cómo vivir, cómo tener una conducta. Es lo que enseña Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, tenemos una conducta. ¿Esta conducta que llevamos va de acuerdo conforme a la voluntad de Dios o no va de acuerdo conforme a la voluntad de Dios? Si yo creo que soy hijo de Dios, entonces soy guiado bajo las normas de Dios. Y si no es así, estaré cayendo en el engaño. Y eso es lo que está pasando con mucha gente que creen que todos somos hijos de Dios, a pesar de la vida que están llevando ellos. Pero más sin embargo, la Biblia está enseñando que los hijos de Dios deben ser guiados por el mismo Dios a través de sus mandamientos. Entonces lo que se ve con estos pasajes. Entonces nuestro tema es: ¿todos somos hijos de Dios? Para poder entender esto necesitamos ir al principio de la creación de Dios. Por ejemplo, en el libro de Colosenses 1:16
En el 1 Corintios 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación. No es que Cristo tiene principio, está hablando de la creación. Cristo nació como humano en este mundo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que se ve aquí es que es Dios el que creó todas las cosas. Por lo tanto, todos somos creación de Dios. En 1 de Juan 1:3 lo confirma. Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién? A través de Dios, que es Jesucristo. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Dios. Lo creó. Todos somos creados por Dios, animales, hombres y todo lo que se ve y lo que no se ve. Es lo que dice Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Dios. Todos somos creados por Dios. Dios creó todas las cosas, por lo tanto somos creación de Dios. En este pasaje no dice que todos somos hijos de Dios. Este pasaje no dice que la creación de Dios son hijos de Dios. Lo que se dice es que somos creados por Dios. Dios creó hombre y mujer. También claro que creó los animales, las plantas, pero eso no le hace ser hijo de Dios. Porque si fuera eso la conclusión, eso concluiría uno de que todos somos hijos de Dios. Si toda la creación, si Dios nos creó porque somos creados por Dios, y no solamente nosotros, animales y plantas, si la conclusión es todo lo creado es hijo de Dios, pero más sin embargo no es así, no es así, todos somos creados por Dios. Pero también esto incluye a los ángeles. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que la creación de Dios también, que son los ángeles, y los ángeles eran hijos de Dios. Pero si toda la creación, si todos somos hijos de Dios, los ángeles también son hijos de Dios. Y eso la Biblia nos enseña que sí. Pero si todos somos hijos de Dios, aún hoy, seamos lo que seamos, profesemos lo que profesemos, si todos somos hijos de Dios, incluyendo a los ángeles, hay ángeles caídos, hay ángeles que abandonaron sus moradas, que hoy son conocidos como demonios. ¿Son hijos de Dios? Siendo buenos, siendo malos, ángeles buenos podrían ser hijos de Dios, ángeles malos serán hijos de Dios, hombres buenos serán hijos de Dios, hombres malos serán hijos de Dios, ya que dicen que todos somos hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de eso sobre el principio. Dios creó a los ángeles, pero los ángeles le fueron nombrados hijos de Dios. Por ejemplo, Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto no está hablando del hombre, no está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de eso, está hablando de los ángeles, que los ángeles se presentaron al trono delante de Dios, se presentaron delante de Dios, pero también ahí venía también Satanás. En Job 38:6 nos confirma, dice, es cuando Job le está enseñando Dios está enseñando a Job, le está hablando sobre la creación. Dice sobre qué están fundadas sus bases, está hablando sobre el mundo. ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, lo que está haciendo aquí es lo que le está haciendo una pregunta, Dios está haciendo una pregunta a Job. Le está diciendo, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran los ángeles, no era el hombre, no era el humano, eran los ángeles. Pero ¿qué pasó con los ángeles? En Apocalipsis 12:7 nos enseña, dice Apocalipsis 12:7, que esos ángeles, a pesar de que eran hijos de Dios, abandonaron su morada. Es decir, fueron arrastrados por Satanás. Satanás más bien es un creado por Dios también. Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sus ángeles, esos ángeles no eran de él, esos ángeles no fueron creados por Satanás, esos ángeles fueron creados por Dios, esos ángeles eran hijos de Dios, pero más sin embargo ellos fueron seducidos por Satanás, engañados por Satanás, y decidieron abandonar a Dios y seguir a Satanás, y dejaron de ser hijos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Fíjate lo que está haciendo. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuáles ángeles? De esto, de los hijos de Dios. Esos ángeles, claro que pecaron, claro que abandonaron a su morada.
Judas 1:6 dice lo mismo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Los ángeles eran hijos de Dios y aún siguen siendo hijos de Dios los que están con Dios. Pero los ángeles que abandonaron a Dios, que dejaron a Dios y siguieron a Satanás, dejaron de ser hijos de Dios. Ahora ya no son hijos de Dios, son demonios. Entonces, pero también son creaciones de Dios. Y eso no le hace ser hijo de Dios. Y después, ¿cómo vemos cómo surge la historia? ¿Cómo vemos cómo Dios levanta un pueblo, que es el pueblo de Israel? Yo creo que conoces la historia, que a través de Abraham, Isaac, Jacob y todo eso, todos los 12 tribus de Israel, que era el pueblo de Dios, Dios levanta un pueblo. Ese pueblo le llama hijo. Es decir, el pueblo de Israel, los hombres eran hijos de Dios, ya no eran los ángeles. Claro que los ángeles seguían siendo hijos de Dios, pero también los hombres fueron hijos de Dios. En este caso fue el pueblo de Israel. En Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es lo que Dios escogió al pueblo de Israel. Jeremías 31:9 dice: irá con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Es lo que está diciendo Dios. Dios era padre de ellos. Entonces el pueblo de Israel tenían un padre que era Dios. Entonces los hombres, el pueblo de Israel eran hijos de Dios. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, ahora dice lo contrario. Claro que no contradice, sino que dice una gran verdad. Retomando, ¿qué fue lo que le pasó a los ángeles? Los ángeles pecaron y dejaron de ser hijos de Dios. Los hombres pecaron y dejaron de ser hijos de Dios. Cuando Jesucristo vino en este mundo, en San Juan 8:39, el pueblo de Israel habían dejado de ser hijos de Dios. Y ellos tenían la oportunidad de volver a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Eso ya conocemos la historia. En San Juan 8:39, cuando Jesús le dice sobre la verdad, los libertad y todo eso, y ellos rechazan esto. Respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Así contestaba el pueblo de Israel. Jesús le dijo: si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué era lo que hizo Abraham? El pueblo de Israel no hacía lo que hacía Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que es hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y claro, decía con verdad. Ellos eran hijos de Dios, su padre era Dios. Pero no se daban cuenta ellos que habían dejado de ser hijos de Dios. Ellos decían: tenemos un padre que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que vemos aquí es que Jesucristo le dice: su padre no es Dios. Hasta en este momento ellos dejaron de ser hijos de Dios, como los ángeles que pecaron. Ahora su padre no era Dios, su padre era Satanás. Su padre es del diablo. Así le dijo el pueblo de Israel. Por lo tanto, toda persona que estaban en pecado, su padre no era y no es Dios. Así como los ángeles, su padre ya no era Dios. ¿Por qué? Porque pecaron, abandonaron y ellos fueron con Satanás. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Pero cómo dejaron de ser hijos de Dios? Porque ellos pecaron. En Mateo 12:30 Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Bueno, lo que acabamos de ver, tanto como los ángeles y los hombres eran hijos de Dios. Aquí todavía no entramos nosotros. Ahora todavía no somos hijos de Dios. Todavía no tenemos derecho a decir que aquí soy hijo de Dios. No. Hasta en este momento los ángeles eran hijos de Dios y abandonaron su morada, y algunos todavía lo siguen siendo. Los hombres dejaron de ser hijos de Dios, pero algunos siguieron siendo a través de Jesucristo, pero los demás no eran hijos de Dios. De hecho, la mayoría no eran hijos de Dios. Para ser hijo de Dios era a través de Jesucristo, que es hoy a través de Jesucristo. Estos eran los hijos de Dios que dejaron de ser hijos de Dios. Y hoy, la actualidad, muchos dicen y muchos creen que todos somos hijos de Dios. El Papa dice que todos somos hijos de Dios, sin importar la religión, sin importar la religión, si crees en Dios o no, si crees en Jesucristo o no. Pero si crees en Dios, en Jesucristo, con eso es suficiente. Eso nos hace ser hijos de Dios, eso nos une a la fe. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios.
Es decir, si tú profesas otra religión, si eres ateo o no, si crees o no crees en Dios, eso no importa. Al final de cuentas, todos somos creación de Dios. Y si somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Así dice el Papa de la cabeza de la Iglesia Católica, porque la cabeza de la Iglesia Católica no es Cristo, es el Papa. Lo que dice el Papa, esa es verdad para ellos. Pero deja decirle que al mismo tiempo se contradicen, ya que el catecismo de la Iglesia Católica dice que es a través del bautismo para ser integrado a la Iglesia y ser hijo de Dios, y que para poder obtener la puerta de la salvación. Sin el bautismo no puede ser hijos de Dios. El Papa dice que todos somos hijos de Dios. Entonces la Iglesia Católica dice que es a través del bautismo. ¿Quién dice la verdad? ¿El Papa o el Magisterio? ¿El catecismo? Creo que hasta los dos mienten, pero se contradicen, porque el Papa dice que todos somos hijos de Dios. Ahora la pregunta es, si algunas religiones, algunas personas de otras partes del mundo que no creen en Dios, ¿es hijo de Dios? Si es así, ¿por qué el catecismo dice que para ser hijo de Dios, el mismo Papa de la misma Iglesia Católica dice que para ser hijo de Dios es a través del bautismo? Entonces hay una gran contradicción. ¿Cuándo dijo la verdad el Papa? ¿Cuándo dice la verdad la Iglesia Católica? Entonces hay una gran contradicción. Entonces, porque las otras religiones no practican el bautismo. Si la Iglesia Católica, lo que es el catecismo dice que para ser hijo de Dios es a través del bautismo, si en otras religiones no practican, no creen, no hacen el bautismo, ¿cómo pueden ser hijo de Dios? Entonces se contradice la misma Iglesia Católica. En el catecismo, el numeral 1213, el catecismo dice: el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso de todos los sacramentos. Por el bautismo somos librados del pecado y regenerados como hijos, dice, como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hecho participante a su misión. Es decir, a través del bautismo es hijo de Dios una persona. Sin el bautismo no es hijo de Dios una persona. Ahora, el Papa dice que todos somos hijos de Dios. Personas que no practican, que no creen en Dios y no practican el bautismo, ¿serán hijos de Dios? El numeral 1250, puesto que nace con una naturaleza caída, dice el catecismo, puesto que nace con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan el nuevo nacimiento por el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Luego dice, a los que todos los hombres están llamados a la pura gratitud de la gracia de la salvación, se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no le administran el bautismo por poco después de su nacimiento. Lo que está enseñando el catecismo de la Iglesia Católica es que sin el bautismo no puede ser hijo de Dios una persona. Es decir, si una persona que no ha sido bautizado, es decir, ahorita ya está grande la persona, tiene sus 20, 30 años, pero si no fue bautizado por la Iglesia Católica, entonces no ha sido hijo de Dios y no es hijo de Dios. Pero el Papa dice que todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién está mintiendo? Otra vez, yo creo que los dos mienten, tanto el catecismo y el Papa. Al final de cuentas, están mintiendo. Pero esto es lo que está diciendo el catecismo de la Iglesia Católica. Es lo que está enseñando sobre de esto, sino que el bautismo para ser hijos de Dios. Pero realmente, categóricamente, la Biblia está enseñando lo contrario. En la Biblia dice que hay hijos de Dios, pero también dice que hay hijos del diablo. Aunque diga el Papa, si el Papa dice es que todos somos hijos de Dios, la Biblia rotundamente está enseñando, la Biblia está diciendo quién son los hijos de Dios. Pero como estamos diciendo, la Biblia dice que en el mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Si el Papa dijo que todos somos hijos de Dios, entonces contradice la Biblia, porque la Biblia dice que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. ¿Quién dice la verdad, la Biblia o el Papa? Por lo tanto, esto no nos tiene que llevar a pensar de que todos somos hijos de Dios. No porque el Papa haya dicho que todos somos hijos de Dios, no porque la Iglesia Católica, el catecismo, no porque diga que para ser hijo de Dios hay que bautizarse. Es una mentira porque contradice las escrituras. Y esto lo sabe todos aquellos católicos, los maestros católicos, ellos lo saben, que para ser bautizado necesita a través de Jesucristo, a través del Evangelio, para poder ser hijo de Dios. Pero bueno, ahorita avanzaremos más allá adelante.
En el libro de San Juan 8:44, Jesucristo dijo, contradice a Cristo, porque Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Papa dice, no, todos somos hijos de Dios. Pero Jesucristo dijo, nuestro padre es el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué su padre es el diablo? Porque él ha sido homicida, porque la verdad no está en él. Es decir, porque es padre de mentira, porque ustedes quieren hacer lo malo como Satanás. Entonces, ¿quién dice verdad? ¿Cristo o el Papa? En Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Es lo que dijo Jesucristo. Vamos a ver, si la Biblia dice que si todos somos hijos de Dios, eso no enseña la palabra de Dios, aunque eso dice el sacerdote, aunque muchas personas digan que todos somos hijos de Dios sin importar voy o no voy a una iglesia, o por el hecho de que está yendo a una iglesia, o por el hecho que se está juntándose con un grupo de hermanos, o por el hecho que creen que son hijos de Dios, eso no le hace ser hijo de Dios. Porque para poder ser hijo de Dios tiene que basarse en una fuente que es en la Biblia, que es en la palabra de Dios. Entonces en el mundo existen hijos de Dios y hijos del diablo. El Papa no dice verdad, porque el Papa dice que todos somos hijos de Dios. Si eso dice él, entonces no hay hijo de Dios. Entonces la Biblia miente. Porque si él dijo que todos somos hijos de Dios, Jesucristo mintió. Porque Jesucristo dijo, su padre ustedes es el diablo. Y no solamente ese pasaje, hay muchísimos más. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:9, dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, ¿dónde se puede nacer de Dios? ¿Qué es nacer de Dios? Nacer de Dios no es que nazca otra vez de su madre, no está enseñando, sino habla de espiritualmente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Habrá personas que nazcan de Dios que no practican el pecado? Deberían ver, y lo hay, quizás lo hay. Porque la simiente de Dios permanece en él. Está hablando de él espíritu. Y no pueden pecar porque es nacido de Dios. ¿Hay personas que son nacidos de Dios? Sí. ¿Podrán llamarse hijos de Dios ellos? Claro que podrán ser llamados los hijos de Dios. Luego dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, ¿hay hijos del diablo? Claro. Dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿A quién le creemos? ¿Al Papa? ¿Le creemos al catecismo? ¿O le creemos a la palabra de Dios? Prefiero quedarme con la palabra de Dios que lo que dice el hombre. No todos somos hijos de Dios, porque la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿En qué lado estás? ¿Eres hijo de Dios? Bueno, vamos a probarlo si es verdad o no. Pero la escritura lo que está enseñando es, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace lo bueno, todo aquel que no obedece, todo aquel que no hace lo bueno y que no ama a su hermano, ya el gran mandamiento es amarás a Dios con toda tu mente, corazón, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a su prójimo, ¿qué implica? Implica no ofender, implica no hacer un mal a tu prójimo. Entonces, el que no ama a su prójimo no es de Dios. Por lo tanto, no es de Dios esta persona y este es hijo del diablo. El que es hijo del diablo es aquel que no ama a su prójimo, es aquella persona que no hace lo bueno y hacer lo malo. Sabemos que es robar, mentir, emborracharse, mentir, robar, maldecir, todo eso es malo. Esa es la evidencia de que no es hijo de Dios, aunque diga el Papa de que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Entonces, el que es nacido de Dios no hace pecado, no comete pecado, no peca. Y el que hace lo malo, el que peca, no es hijo de Dios. Eso lo confirma también el libro de San Juan 8:47, que es una gran evidencia los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Como vimos en 1 de Juan 3:9 y versículo 10, y como en San Juan 8:44, donde dice que su padre ustedes es del diablo, porque ustedes no me aman, porque ustedes no reciben mi palabra, rechazan mi palabra, ustedes no me aman. Jesucristo estaba refiriendo, ustedes no me reciben. Jesús dijo en San Juan 14:21, el que no me ama no guardará mis mandamientos, el que me ama es el que guardará mis mandamientos. Y el pueblo de Israel no estaba aceptando a Jesucristo, por lo tanto su padre no era Dios. Así hoy en día las personas que no aman a Jesús, aunque dicen que aman a Dios, aman a Jesús, pero si no guardan sus mandamientos, es la muestra que su padre no es Dios, que entonces son hijos del diablo. Eso dice la palabra de Dios. En San Juan 8:47 Jesucristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, si todos somos hijos de Dios, oímos a Dios, hacemos caso a Dios, escuchamos su palabra, atendemos sus mandamientos de Dios escrita en la palabra de Dios, o hacemos lo que queremos. Porque dice en San Juan 8:47, el que es de Dios, si todos somos hijos de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Oyes la palabra de Dios? ¿Haces caso? ¿Obedeces a Dios? Luego dice, por esto no las oís vosotros, por eso a ti no te gusta escuchar, no te gusta obedecer a Dios, porque no sois de Dios. Pero el Papa dice que todos somos de Dios. San Juan 10:29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
¿Escuchas a Dios? Yo creo que no. La mayoría de las personas decimos ser hijo de Dios sin serlo. Nos engañamos a nosotros mismos, porque el que es de Dios, las cosas de Dios oye y los pone en práctica. El que es de Dios hace lo bueno, no hace lo malo. Esa es la evidencia de ser hijo de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios. Si fuera así, entonces Dios se equivocó. Porque Dios dice solamente hay una identificación. Los hijos de Dios son estos y los hijos del diablo son estos. Los que pecan son del diablo y los que no pecan son de Dios. No todos somos hijos de Dios. Porque si todos somos hijos de Dios, entonces no importa si pecas o no pecas. Al final de cuentas somos hijos de Dios. No, eso es contradicción. Eso contradice la palabra de Dios. Por lo tanto, no todos somos hijos de Dios porque es contradecir la palabra de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque no fuimos bautizados en la iglesia católica. Yo fui bautizado de bebé, ni me acuerdo, pero yo fui bautizado. Pero eso no me hizo ser hijo de Dios porque es una mentira. Para ser hijo de Dios hay una enseñanza bíblica. Y el que no ha sido bautizado solamente porque cree en Dios y porque cree que Dios existe, que Él es bueno y todo eso, eso no le hace ser hijo de Dios. Acuérdate que vimos al principio de Colosenses 1, 15 y 16 dice que todos fuimos creados por Dios. Dios creó hombre y mujer, pero no somos, eso no nos hace pensar de que somos hijos de Dios. Entonces, la escritura sí nos enseña muy bien. Entonces, toda la humanidad no es hijo de Dios. ¿Cuál es la razón de que no somos hijos de Dios? Romanos 3:23 nos enseña, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por el pecado. Eso nos recuerda, como los ángeles pecaron, dejaron de ser hijos de Dios, como el pueblo de Israel pecaron, dejaron de ser hijos de Dios. Y dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo, hemos mentido, hemos visto, hemos dicho cosas malas. Por lo tanto, no somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios permanecen en la verdad. Isaías 59:2 nos confirma que también hay una división, que es nuestro pecado. En 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado es porque ha quebrantado un mandamiento, y eso lo hemos hecho todos nosotros. Como no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, no tomarás el nombre de Dios en vano, no codiciarás la mujer de tu prójimo y de sus cosas. Bueno, esos son algunos de los mandamientos y lo hemos quebrantado. Y si lo hemos quebrantado, por lo tanto no somos hijos de Dios. Aunque te hayas bautizado de niño, aunque te pusieron tus padrinos, el sacerdote y una fiesta, una pachanga, eso no te hizo ser hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios, primeramente tienes que entender que la Escritura dice que nosotros nacimos no con pecado. La Biblia enseña que no fuimos nacidos con pecado. Eso hay varios pasajes, que eso no es nuestro tema, pero eso dice la palabra de Dios, que no nacimos con pecado, sino que hacemos pecado. Cuando tenemos uso de razón, pecamos. ¿Cómo pecamos? Como dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que peca, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. ¿Cuándo pecaste? Cuando empezaste a robar, cuando empezaste a mentir, no cuando eras bebé, no porque tenías el pecado original. Romanos 3:10 dice que no somos buenos. Romanos 3:10 dice como está escrito, no hay justo ni aun ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no éramos buenas personas. Esto no incluye a los bebés, esto no incluye a los infantes, porque al hablar, porque lo que está diciendo, aquel que comete pecado no le hace ser hijo de Dios, es porque ha cometido pecado. El pecado es lo que nos separa, el pecado es la que no nos hace ser hijo de Dios. ¿Y cuándo pecaron los bebés para necesitar bautismo según la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica enseña que para ser hijo de Dios tiene que ser bautizado. Entonces los bebés no eran hijos de Dios. Si no eran hijos de Dios, ¿de quién eran hijos? Entonces eran hijos del diablo, y si iban a morir iban a ir al infierno, porque los hijos de Dios van al cielo y los que no son hijos de Dios van a condenación, van al infierno. Entonces si moría un bebé iban a ir al infierno. No es así, porque los bebés no nacen con pecado, hacen pecado, hace pecado una persona. Yo cometí pecado no cuando yo era un bebé. Entonces es lo que dice la palabra de Dios. Cuando la Biblia enseña que todos se desviaron, no hay ninguna persona buena, no está incluyendo a los bebés, porque se necesita quebrantar un mandamiento para poder pecar. En Efesios 2:2 nos dice también aquellas personas que no son hijos de Dios, quizás yo, quizás tú, quizás la mayoría de nuestros familiares, amigos y vecinos podrán pensar de que son hijos de Dios por el hecho de ir a una iglesia o pertenecer a una religión. Le hacen creer de que son hijos de Dios por venerar imágenes y todo lo que quieran, van a misa y todas las cosas que hacen, cosas rituales. Le hacen pensar que son hijos de Dios, que son guiados por Dios. Deja decirle Efesios 2:2 dice,
Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué está diciendo? Las personas que no son hijos de Dios, las personas no hijos de Dios, dice la Biblia, porque el Papa dice que todos somos hijos de Dios, pero se equivoca, porque Pablo dice que los que no son hijos de Dios no tienen el Espíritu de Dios, no son guiados por Dios, tiene el espíritu maligno, o sea, tiene un demonio sin que salga espuma de la boca. En 2 Timoteo 2:26 dice Pablo, está hablando del evangelio, que oigan y que crean para que escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de él. Un hijo de Dios está en cautividad del diablo. Un hijo de Dios lo tiene amarrado, está amarrado por el diablo. No, solamente aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que le pertenecen al diablo. Hechos 26:18 dice lo mismo, está hablando del evangelio, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santos, entre los santificados. Nuestro tema no vamos a concluir, no vamos a terminar, pero vamos a terminar nuestro programa de radio. Vamos a terminar en 8 días, y así el Señor lo permite, continuaremos sobre esto, que es nuestro programa radial. Bueno, pero seguiremos continuando. En este caso, seguiremos continuando, que ya terminamos nuestro tiempo de radio. Nuestro tema de radio ya lo terminamos. Seguiremos viendo sobre este pasaje, este tema, lo que estamos hablando. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Si mañana gusta acompañarnos, ahí con nuestro hermano José Ángel Lara a las 6 de la tarde, ahí estamos también compartiendo la palabra de Dios. Sí, estamos viendo nuestro tema. Nuestro tema es, estamos hablando de que todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, todos iremos al cielo al morir. Si eso es la conclusión, entonces hay una gran contradicción. Entonces contradecimos las escrituras. En 2 Corintios 4:4 está diciendo el apóstol Pablo, el que no es hijo de Dios en este mundo, como vimos al principio de 1 Juan 3:10, vimos al principio que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Pero también las escrituras nos enseñan que hay dos dioses. Hay un Dios verdadero y existen muchos dioses, pero el principal de uno de ellos es Satanás. Por ejemplo, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Con la D menor se está hablando de Satanás, que es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de las personas que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio, que de la gloria de Cristo, cual es la imagen de Dios. Es decir, ¿qué hace Satanás? Que es el Dios de este siglo, que es el padre de este siglo, que es el padre de aquellos que no obedecen a Dios, que es el padre de aquellos que no son hijos de Dios. Porque hay dos padres, tanto Dios Padre, tanto el Padre, que es Satanás, tanto existe el Dios verdadero, el Dios eterno, tanto existe el Dios de este siglo, el Dios que es Satanás, que es el engañador. Ese es el Dios, existen tanto como los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué posición te encuentras tú? ¿Eres hijo de Dios? Y si lo eres, ¿cómo lo fuiste? Y si eres hijo de Dios, ¿cómo vives? Porque eso es lo que está enseñando 2 Corintios 4:4, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vimos también que los hijos de Dios obedecen el evangelio. Los hijos de Dios oyen la palabra de Dios. Los hijos de Dios obedecen a Dios, pero los hijos del diablo no obedecen y rechazan el mensaje de Jesucristo. ¿En qué posición te encuentras tú? Y no solamente eso, Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás engaña el mundo entero. ¿Te das cuenta? Ese es el trabajo de Satanás, que engaña a la mayoría de las personas y es padre de aquellas personas que no son hijos de Dios. En Romanos 5:9 nos enseña, también dice en Romanos 5:9, las personas que no son hijos de Dios son enemigos de Dios. Dice, porque siendo enemigos, es decir, el que no es hijo de Dios es enemigo, y para dejar de ser enemigo necesita ser reconciliado con Dios. Es lo que dice Romanos 5:10, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El que no es hijo de Dios, el que no ha sido reconciliado con Dios, es enemigo de Dios y no es hijo de Dios. Su padre no es Dios, por lo tanto, si muere no llegará a la salvación. Eso es lo que nos hace ver en la palabra de Dios. Pero en la Biblia nos muestra que Dios tiene un hijo. Todos somos hijos de Dios. ¿En qué forma? ¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué eres hijo de Dios? Deja de decirte que en la Biblia hay una regla. Primeramente la Biblia dice en San Juan 3:16, que como todos conocemos, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
tiene su único Hijo, que es Jesucristo. 1 de Juan 4:9, en él se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Es el primogénito, es el unigénito. Cristo fue el Hijo de Dios cuando vino en este mundo. Él es el Hijo de Dios. No nosotros no somos hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos ser hijos de Dios nosotros? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Los ángeles fueron hijos de Dios, el pueblo de Israel fue hijo de Dios, Jesucristo es hijo de Dios y fue hijo de Dios. Ahora, en la Biblia dice que hay hijos de Dios, hijos del diablo. Si tú dices ser hijo de Dios, ¿por qué eres hijo de Dios? ¿Y cómo fuiste hijo de Dios? ¿Por el bautismo de la Iglesia Católica? ¿O porque el Papa dice que todos somos hijos de Dios? ¿O porque ibas o porque vas a una iglesia? ¿Eso te hace pensar que eres hijo de Dios? Ya que en las Escrituras hay una regla de cómo ser hijo de Dios. Lo que acabamos de ver, lo vamos a continuar en la semana siguiente, si así el Señor nos permite. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bendiciones a todos.